Están situadas en ángulos opuestos para dar al neumático la capacidad de generar agarre en las curvas, además de un material maleable y la banda con el dibujo que trasladan todo el funcionamiento de esta estructura a la superficie de la carretera. La zona de la superficie de rodamiento, la zona del dibujo, es de donde han partido todos los avances tecnológicos de los últimos años, y eso gracias a la evolución del polímero, a la capacidad de mezclar distintos cauchos sintéticos y producir así el rendimiento total del neumático. El tratamiento de estos compuestos del caucho de alta tecnología se realiza en instalaciones muy modernas como la fábrica que Michelin tiene en Greenville, Carolina del Sur. La mayoría del caucho, elastómero que recibimos, llega en los vagones que ven a mis espaldas o en camión. Proceden de nuestra producción interna o, en el caso del caucho natural, procede de Singapur. Su color natural es bronce oscuro y ya ven sus propiedades elásticas, cómo se estira, lo suave que es. Estas son algunas de las propiedades del caucho natural. En la mesa tenemos varios ejemplos de caucho sintético, de elastómeros sintéticos. Este es butadieno estireno, que se usa sobre todo para mejorar la tracción. Este es polibutadieno o PBR, que se usa para mejorar la resistencia al rodamiento. Y este es otro tipo de caucho natural que se usa principalmente para mejorar la resistencia. En esta fábrica manufacturamos alrededor de 100 fórmulas diferentes. Hay que tener en cuenta que las propiedades que se necesitan en el bloque de la superficie de rodamiento de un neumático no son las mismas que se necesitan en el revestimiento interior o en el lateral. Los compuestos químicos y los aditivos se mezclan con el caucho siguiendo las especificaciones de la fórmula. Estos productos químicos se pesan en la máquina que está a mis espaldas y que es de alta precisión. Por ejemplo, aquí tenemos un antioxidante que protege al neumático de la oxidación. Esto es una resina que facilita la adhesión al metal. Este producto es una cera que facilita la manipulación del caucho y además ayuda a que el neumático conserve su color negro. Este es otro antioxidante. Este producto es un antiozono que cumple el mismo propósito, aunque en esta ocasión protege al neumático de los efectos del ozono. En una fórmula determinada puede haber entre 3 y 8 de estos distintos productos químicos, pero en su totalidad solo representan un 3 o un 4% del peso total del compuesto de caucho. Las toneladas de caucho natural se cortan en pedazos, se separan y se lavan mientras recorren la enorme fábrica hacia las máquinas de mezcla y las laminadoras. Después de atravesar la segunda laminadora y calandria, el compuesto queda homogeneizado y se identifica con un código de fórmula. Cuando se enfría, se pliega y se almacena en palés para su traslado a la fábrica de neumáticos. La industria del caucho ya no es aquella industria sucia que fue en el pasado. En realidad es un lugar de trabajo muy limpio. Es una industria de alta tecnología muy automatizada. Lo mismo se puede decir de las plantas de fabricación de neumáticos, donde los ordenadores y los brazos robotizados fabrican los neumáticos radiales de principio a fin. Paso a paso, capa a capa, se montan los neumáticos con múltiples compuestos del caucho, comenzando por el recubrimiento interior, la capa con correas de acero, los soportes laterales y el hilo metálico. Después el ensamblaje se infla de forma automática para que sea posible aplicar la capa de superficie. A continuación se coloca en un molde donde será sometido a una presión y a un calor extremos para vulcanizar todos sus elementos. En la última fase de la producción, todos y cada uno de los neumáticos son sometidos a un extremo control de calidad. Con frecuencia se retiran muestras al azar de la línea de montaje para someterlas a inspección y a distintas pruebas. Los procesos básicos de la mezcla del caucho sintético y natural con otros productos químicos y aditivos para crear un compuesto maleable no se utilizan solo para fabricar neumáticos. También dan lugar a muchos otros productos que nos rodean a diario. La década de los 60 fue testigo de muchos otros usos del caucho, en el hogar, en el trabajo y en el tiempo libre. En algunos casos el caucho se convirtió literalmente en los pilares de los lugares donde vivimos y trabajamos. En Londres, Albany Court se construyó sobre la estación de tren de St. James.
Fue el primer edificio que descansó sobre una base de caucho natural antivibraciones. Además de utilizar el caucho para controlar las vibraciones, hoy también se usa para aislar los edificios. El edificio quedaría apoyado sobre una base de caucho y si se produce un terremoto, el caucho aislará el edificio e impedirá que se caiga a causa de la vibración del terremoto. La naturaleza elástica del caucho permite que el movimiento de la tierra no transmita su mismo ritmo al edificio. Además, encontramos caucho en la mayoría de los tejados de los edificios comerciales. El caucho caliente, derretido, se extiende sobre los tejados y terrazas para formar una barrera protectora que repele el agua. El caucho se usa para sellar, para que no entren ni el aire ni los líquidos. Los usos que podemos darle al caucho son tan variados como la imaginación. En casi todo lo que una persona utiliza a diario hay algún componente de caucho. Eso incluye las herramientas, los electrodomésticos, los aislantes que rodean puertas y ventanas y los equipos deportivos. Incluso los trenes y los camiones llevan cubiertas de caucho en sus sistemas de suspensión. La carga suele ir envuelta en una película cauchutada que resulta ser una forma económica, fácil de usar y resistente de proteger la carga durante su transporte. La silicona se utiliza a gran escala en la industria médica porque prácticamente no provoca rechazo en el cuerpo humano. Por eso se sigue utilizando en todo tipo de aplicaciones médicas. Si hay que implantar algo, irá recubierto de silicona. Aunque la silicona no suele provocar problemas, no siempre es el mejor tipo de caucho. Algunos expertos miran con optimismo la posible utilización de un látex que procede de una planta llamada guayule. Resulta que el látex del guayule es hipoalergénico comparado con el látex de la hevea. En la industria farmacéutica hay una crisis debido a las reacciones alérgicas que provocan los productos de látex natural, como los guantes. Es posible que un dentista no pueda utilizar los guantes de látex que se usan normalmente porque le provocan una fuerte reacción alérgica. El guayule podría representar un importante remedio para algunos problemas médicos, pero aún sería más importante al aumentar la provisión mundial de caucho natural. Un beneficio importante para los Estados Unidos es que el guayule crece en los desiertos de Norteamérica. El guayule es una planta muy interesante. Es un pequeño arbusto del desierto, nativo del oeste de Texas y el norte de México. Es una planta de aspecto muy modesto. Si pasamos por su lado, no nos pararíamos ni a mirarla. Alcanza 1 metro de altura y se parece a la artemisa. Pero lo que la convierte en una planta interesante es que contiene el mismo caucho natural que el árbol tropical que crece en el lejano oriente. El guayule es una de las muchas plantas que contienen látex que se estudió extensamente como recurso alternativo durante la escasez de caucho en la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa alquiló tierras a algunos granjeros de 3 estados distintos para cultivar una enorme extensión de guayule durante la guerra. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el guayule que crecía en el sudoeste quedó enterrado. Y aquel fue el fin de cualquier esfuerzo orientado al guayule durante muchos años, hasta que llegó el embargo de petróleo de los años 70. Los políticos de Washington decidieron que debíamos volver a estudiar las materias agrícolas importantes que dependían de la importación, y el caucho natural era una de esas materias. La calidad del látex del guayule es comercializable, pero el tratamiento de la planta no rinde aún lo suficiente como para que resulte un producto valioso, aunque eso está cambiando. En el guayule el látex se encuentra en células individuales, por eso no se puede extraer como en los árboles. Hay que cosechar toda la planta, triturarla y extraer el látex. En lo relativo